El Departamento de Exorcismo del Vaticano, más allá de la imaginería popular, tiene raíces históricas profundas, moldeadas por la persistente creencia en la influencia demoníaca y la necesidad de una respuesta eclesiástica organizada. Si bien la ficción ha popularizado encuentros dramáticos, la realidad de su creación y funcionamiento se ancla en un contexto de fe, tradición y la búsqueda de discernimiento. Este vídeo explorará el nacimiento de este departamento, conectándolo con papas influyentes, mencionando los primeros teólogos y sacerdotes que pudieron haber estado involucrados, y referenciando, dentro de lo posible, casos históricos que ilustran la necesidad de su formalización. Al entrelazar la historia institucional con la realidad de figuras y eventos, buscaremos una comprensión más profunda de este aspecto singular de la Iglesia Católica. La creencia en la posesión demoníaca y la práctica del exorcismo tienen una larga trayectoria en la Iglesia Católica, que se remonta a los Evangelios. A lo largo de los siglos, diferentes papas y teólogos abordaron este tema. Por ejemplo, las enseñanzas de San Agustín en La Ciudad de Dios ya discutían la existencia de ángeles caídos y su capacidad para influir en el mundo. Durante la Edad Media, papas como Gregorio IX, con su bula Vox in Rama relacionada con la herejía de los luciferinos, también reflejaban la preocupación por la influencia satánica. El Malleus Maleficarum, Martillo de las Brujas, aunque no un documento oficial del Vaticano, influyó significativamente en la percepción de la brujería y la posesión en el siglo XV, y su publicación fue autorizada por la Facultad de Teología de Colonia y la de Maguncia. Este texto, aunque controvertido, ilustra el clima de temor y la necesidad percibida de identificar y tratar la influencia demoníaca. La distinción entre enfermedades naturales y posibles aflicciones espirituales era un desafío constante, y la Iglesia buscaba guías para discernir estos casos. En el siglo XVII, el Rituale Romanum, promulgado por el Papa Paulo V en 1614, codificó las oraciones y los ritos para el exorcismo, proporcionando un marco más formal para esta práctica. Este ritual se convirtió en la norma durante siglos y subraya la creciente necesidad de estandarización y autoridad en el tratamiento de lo que se consideraban posesiones demoníacas. La existencia de este ritual previo al establecimiento formal de un departamento indica una preocupación constante y una necesidad de directrices claras a nivel central. Si bien el Rituale Romanum proporcionó un marco litúrgico, la necesidad de un departamento más formal dentro del Vaticano surgió de la complejidad de los casos, la necesidad de discernimiento experto y la supervisión de quienes llevaban a cabo estos delicados rituales. A lo largo de los siglos XIX y XX, con el avance de la medicina y la psicología, la Iglesia se enfrentó al desafío de distinguir aún más claramente entre las enfermedades mentales y lo que podría considerarse una auténtica posesión demoníaca. Aunque no hay una fecha precisa para la creación formal de un departamento con un nombre específico en los registros históricos públicos, la creciente complejidad de los casos y la necesidad de expertos llevaron a la designación de sacerdotes específicos dentro de la Curia romana y en diferentes diócesis que se especializaron en exorcismo y actuaban bajo la autoridad del obispo local, con la aprobación tácita o explícita del Vaticano. Un caso que ilustra la complejidad y la necesidad de un enfoque cuidadoso es el de Anneliese Michel en Alemania en la década de 1970. Aunque este caso no fue directamente manejado por un departamento centralizado del Vaticano, involucró a sacerdotes exorcistas aprobados por el obispo local y generó un debate significativo dentro y fuera de la Iglesia sobre la naturaleza de la posesión y la validez del exorcismo. Este y otros casos similares resaltaron la necesidad de directrices claras y la participación de expertos para evitar abusos y garantizar un discernimiento adecuado. La influencia de papas del siglo XX, como Pío XII, quien se dice que estuvo particularmente interesado en el tema de la demonología, y Juan Pablo II, quien revisó el Rituale Romanum en 1999, también fue significativa. La revisión del ritual reflejó una comprensión actualizada y una mayor cautela en el diagnóstico de la posesión, enfatizando la importancia de descartar primero causas médicas o psicológicas.
Identificar los primeros integrantes formales de un departamento con nombres y apellidos es difícil debido a la naturaleza discreta de esta labor. Sin embargo, a lo largo de la historia, ciertos teólogos y sacerdotes se destacaron por su conocimiento en demonología y su participación en casos de exorcismo. En el siglo XX, figuras como el padre Gabriel Amort, quien fue el exorcista de la diócesis de Roma durante muchos años y fundó la Asociación Internacional de Exorcistas, se convirtieron en referentes en este campo. Aunque su trabajo se centró en la diócesis de Roma, su proximidad al Vaticano y su amplia experiencia lo convirtieron en una figura influyente en la comprensión y la práctica del exorcismo a nivel global. Otros teólogos y canonistas, cuyos nombres específicos en los primeros departamentos pueden no ser ampliamente conocidos, seguramente contribuyeron al desarrollo de las directrices y los protocolos. Su conocimiento de la Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y el derecho canónico habría sido fundamental para establecer un marco teológico y práctico para el ministerio del exorcismo. Es probable que los primeros exorcistas designados por el Vaticano o las diócesis fueran sacerdotes conocidos por su piedad, su fortaleza espiritual y su discernimiento. Su capacidad para mantener la calma bajo presión y su profunda fe habrían sido cualidades esenciales para enfrentar lo que se creía eran encuentros con entidades malignas. Como se mencionó anteriormente, la documentación detallada de los primeros casos manejados directamente por un departamento formal del Vaticano es limitada. Sin embargo, podemos inferir la naturaleza de estos casos a partir de relatos históricos y la evolución de la comprensión de la posesión. En el pasado, los síntomas atribuidos a la posesión podían incluir cambios repentinos de personalidad, hablar lenguas desconocidas, xenoglosia, fuerza sobrehumana, aversión a lo sagrado y conocimiento de secretos ocultos, clarividencia. Sin embargo, con el avance de la ciencia médica y la psicología, muchos de estos síntomas ahora se entienden dentro del espectro de las enfermedades mentales, como la esquizofrenia, la histeria o el trastorno de identidad disociativo. La evolución del discernimiento dentro de la Iglesia ha implicado una colaboración más estrecha con profesionales de la salud mental. Antes de considerar la posibilidad de una posesión demoníaca, se requiere una evaluación médica y psicológica exhaustiva para descartar causas naturales. El nuevo Rituale Romanum de 1999 enfatiza esta necesidad de un enfoque multidisciplinario. Aunque los casos específicos manejados por el departamento en sus inicios pueden no estar detalladamente documentados para el público, la existencia de rituales formalizados y la creciente necesidad de expertos sugieren que la Iglesia se enfrentaba a una variedad de casos que requerían una intervención especializada y autorizada. La historia de la Iglesia está salpicada de relatos de santos y sacerdotes que realizaron exorcismos, lo que indica una práctica continua que eventualmente llevó a una necesidad de mayor organización y supervisión a nivel central. Hoy en día, el ministerio del exorcismo sigue operando principalmente a nivel diocesano, con sacerdotes designados por el obispo local tras una cuidadosa selección y, a menudo, formación específica. El Vaticano, a través de la Congregación para el Clero, proporciona las directrices y el marco litúrgico. Aunque no existe un único jefe del Departamento de Exorcismo del Vaticano con un título formal, figuras como el padre Gabriele Nanni, exorcista de la diócesis de Roma y sucesor del padre Amort, continúan siendo referentes en este campo. La Asociación Internacional de Exorcistas, aunque no es una entidad formal del Vaticano, mantiene vínculos y promueve la formación y el intercambio de experiencias entre los exorcistas aprobados por la Iglesia. El padre Cesare Trucchi, otro exorcista de la diócesis de Roma, también ha hablado públicamente sobre la importancia del discernimiento y la colaboración con médicos y psiquiatras. Esto refleja la postura actual de la Iglesia, que busca un enfoque equilibrado y prudente ante los casos de posible posesión. La estructura actual enfatiza la autoridad del obispo local bajo la guía del Vaticano, con un enfoque en la formación rigurosa y la colaboración interdisciplinaria.
La historia del Departamento de Exorcismo del Vaticano es una narrativa que se entrelaza con la evolución de las creencias, los desafíos pastorales y la búsqueda de discernimiento dentro de la Iglesia Católica. Desde las preocupaciones de los primeros padres de la Iglesia hasta la formalización de rituales y la designación de expertos, la necesidad de abordar los casos de posible influencia demoníaca ha sido una constante. Si bien los detalles de los primeros casos específicos pueden permanecer en la sombra, la influencia de papas, teólogos y exorcistas como el Padre Amort han moldeado la comprensión y la práctica actual. La estructura actual, centrada en la diócesis bajo la guía del Vaticano y con una creciente colaboración con las ciencias médicas, refleja un intento continuo de equilibrar la fe con la razón en la confrontación de lo que se percibe como el mal.